Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a explorar un tema que a mí me parece fascinante, el diseño universal para el aprendizaje, o DUA. Y viendo los documentos que analizamos, queda claro que no es solo un método nuevo para enseñar, es toda una filosofía para repensar la educación desde la raíz. Totalmente. Así que la misión de hoy es descifrar de qué va, de dónde viene su origen, que es súper sorprendente, y por qué la neurociencia le da, un peso tan increíble. Se trata de eliminar barreras, antes de que siquiera aparezcan. Y esa es la idea central, ¿no? La investigación insiste en que la variabilidad humana no es la excepción, es la regla. Claro. Hay una metáfora en el material que es potentísima y lo resume todo. Si una flor no florece, se debe corregir el entorno en el que creció, no la flor misma. O sea, cambia el foco por completo. El problema no es el estudiante, es el diseño del currículo. Me encanta esa metáfora y lo más curioso que menciona la investigación es que esta idea ni siquiera nació en un aula, ¿cierto? Para nada. Empezó con algo mucho más tangible, como edificios y rampas. Exacto. Viene de la arquitectura, del concepto de diseño universal de un arquitecto llamado Ronald Mace. Él usaba silla de ruedas y pues se hartó de un mundo diseñado para un supuesto usuario promedio que en la práctica casi nadie es. Que no existe. No existe. Piensa en una rampa de acceso. Es esencial para alguien en silla de ruedas, pero también ayuda a quien lleva un cochecito de bebé, a una persona con una maleta. O alguien con una lesión temporal. Beneficia a todos. Exacto. Un buen diseño para los extremos termina siendo un mejor diseño para la mayoría. Claro. ¿Y cómo se ve esa rampa, digamos, en un salón de clases? Pues el informe lo traduce a principios muy prácticos. Por ejemplo, el principio de uso equitativo se convierte en dar múltiples formas de demostrar el conocimiento. Ah, o sea, no solo un examen escrito. Justo. En lugar de que todos escriban el mismo ensayo, se puede dar la opción de grabar un video, hacer una presentación oral o crear una infografía, o el principio de tolerancia al error, que es clave. Que es entender que aprender es un proceso desordenado, ¿no? Es eso, es permitir entregar borradores o tener intentos de práctica antes de la nota final. Es diseñar para el aprendizaje real, no solo para la evaluación. Y aquí es donde, para mí, se pone realmente interesante, porque esto va más allá de ser una buena idea pedagógica. Las fuentes dejan claro que el DUA se basa directamente en cómo funciona el cerebro. Totalmente. La neurociencia nos ha demostrado que no hay dos cerebros que aprendan igual. Claro. Por lo tanto, un currículo de talla única es, desde un punto de vista científico, un diseño deficiente. Lo que hizo el Centro de Investigación CAST fue mapear estos principios a 3 redes cerebrales clave. Ok, a ver. Primero, las redes de reconocimiento, que son el qué del aprendizaje. ¿Cómo percibimos la información? De ahí sale el primer principio del DUA. Ofrecer múltiples formas de representación. Entiendo. ¿El qué? O sea, ¿cómo absorbemos la información? Para una lección de historia, no sería solo el texto, sino también un mapa interactivo, un audio. Exacto. Pero aprender también es hacer algo con esa información. ¿Cómo se aborda esa parte? Esa es la segunda red. Las redes estratégicas, el cómo del aprendizaje. Planifican y ejecutan tareas. De ahí nace el segundo principio. Dar múltiples formas de acción y expresión. Ah, el cómo. Y la tercera son las redes afectivas. El porqué del aprendizaje. La motivación. La motivación. El compromiso. Y esto fundamenta el tercer principio. Ofrecer múltiples formas de implicación. Conectar el aprendizaje con intereses personales, dar autonomía. Es que esto le da la vuelta a todo. Porque tradicionalmente, si un estudiante no estaba motivado, se asumía que era un problema del estudiante. Un rasgo de la persona. Sí. Pero lo que esto demuestra, basado en ciencia, es que la motivación se puede diseñar. Es una responsabilidad del currículo. Eso es enorme. Y aquí hay que hacer una distinción clave que el material subraya. Mucha gente se pregunta, ¿esto no es lo mismo que hacer adaptaciones individuales? Y la respuesta es un no rotundo. No es lo mismo. No. El DUA es proactivo, es prevención. Se trata de diseñar un entorno flexible desde el inicio. Los ajustes razonables son reactivos, son la solución individual que aplicas cuando el diseño universal no fue suficiente. Entonces, el orden es claro. Primero un diseño robusto para todos y solo después, como último recurso, una adaptación individual.
Para ir resumiendo esta inmersión, el DUA es un cambio de mentalidad, es un cambio de paradigma. En lugar de intentar arreglar al estudiante para que encaje en un sistema rígido, busca arreglar el sistema para que responda a la diversidad natural de nuestros cerebros. La conclusión del análisis es así de directa. Si la variabilidad es la norma, un diseño inflexible es, por definición, un diseño deficiente. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar, que se desprende de todo esto que vimos. A ver. Si un diseño educativo rígido es defectuoso porque ignora la diversidad humana, ¿qué otros sistemas en nuestra sociedad, pensemos en entornos laborales, servicios públicos, la tecnología, siguen construidos sobre ese mito del usuario promedio? ¿Y qué barreras invisibles se están creando cada día? Pensemos en un aula cualquiera hoy en día. Tenemos al estudiante que parece entender todo a la primera, al que necesita revisar las cosas varias veces. Sí. Quien aprende mejor con imágenes, otro escuchando atentamente, uno que se distrae con una mosca, otra que es pura creatividad desbordada. Uf, sí, un mosaico total. Frente a este mosaico, la pregunta del millón es, ¿cómo logramos enseñar de manera que realmente llegue a todos? Es la pregunta fundamental, sin duda. La educación inclusiva ya no es solo un ideal bonito, es una exigencia reconocida a nivel mundial, plasmada incluso en la Agenda 2030. Claro. El reto es asegurar una educación de calidad, equitativa, para cada persona, reconociendo esa diversidad como punto de partida. Exacto. Y para entender mejor las rutas hacia esa meta, hoy vamos a explorar a fondo varios materiales. Guías prácticas llenas de ideas, investigaciones académicas y reflexiones importantes. Muy interesante. Sobre el diseño universal para el aprendizaje, el famoso DUA, y sobre la accesibilidad en el ámbito educativo. Tenemos perspectivas tanto de España como de México, lo que, enriquece la visión. Nuestra tarea será, entonces, destilar las ideas clave de estas fuentes. Queremos entender cómo podemos diseñar experiencias y entornos de aprendizaje que funcionen para la enorme variabilidad que existe en cualquier grupo de estudiantes. Y así poder por fin jubilarnos de esa idea obsoleta del estudiante promedio, que, pues, en realidad no existe. Me parece un excelente plan. Pues entremos en materia. Arranquemos por lo básico, porque aunque se oye mucho el término, a veces no queda del todo claro. ¿Qué es exactamente el diseño universal para el aprendizaje? Buena pregunta para empezar. Los documentos insisten en que no es simplemente otra metodología, o digamos un recetario. No, para nada. Es más bien como ponerse unas gafas distintas para mirar la enseñanza. Un marco, un enfoque. Unas gafas distintas. Me gusta esa analogía. Sí, porque la clave está en ese cambio de mirada. En lugar de centrarnos en qué falla o qué necesita un estudiante específico para adaptarse a un sistema rígido, el DUA nos invita a examinar las barreras que existen en el propio diseño del currículum, en los materiales, en las formas de enseñar y evaluar. O sea, es un giro copernicano. Interesante ese giro. O sea que la responsabilidad, digamos, se mueve del estudiante hacia el diseño del entorno. Exacto. Y tiene sentido porque mencionan que sus raíces están en la arquitectura, ¿verdad? Con Ronald Mays y el diseño universal de espacios físicos. Precisamente, la idea original era diseñar edificios y productos que fueran utilizables por la mayor cantidad de gente posible, desde el inicio, sin necesidad de adaptaciones costosas o parches posteriores. Claro. El DUA traslada esa filosofía al aprendizaje, diseñar las clases, los materiales, las actividades, pensando en la diversidad desde el principio. Entiendo. Esto evita tener que recurrir constantemente a los llamados ajustes razonables como un plan B. Hablemos de esos ajustes razonables. Las fuentes los mencionan como esas modificaciones que se hacen después, para un caso concreto, ¿cierto? Así es. A diferencia del DUA, que busca como... Anticiparse. Exacto. Esa es la palabra. Anticiparse. Y esto conecta directamente con el concepto de accesibilidad universal. Bien, la accesibilidad es como la condición de base para que el DUA funcione y para evitar la exclusión. Los materiales la desglosan muy bien. No es solo física, Rampas, espacios amplios. Claro, lo típico que uno piensa. Sí, pero va mucho más allá. Es también sensorial. Información clara para vista y oído. Cognitiva.
Lenguaje claro, instrucciones sencillas, apoyo a la memoria. O sea que se entienda bien. Justo. E incluso emocional. Sentirse seguro, valorado, capaz de participar. Es multifacética. En México, por ejemplo, se enfatiza mucho la necesidad de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, las famosas BAP. Correcto, ese es el marco allá. La accesibilidad, entonces, busca que cualquier persona pueda participar y aprender con autonomía, derribar esas barreras. Exacto. Y las medidas son muy concretas, desde buena señalización, mobiliario adaptable, hasta el uso de tecnologías de apoyo, el sistema braille, intérpretes de lengua de señas mexicana, LSM, textos en formato accesible. El objetivo es, pues, derribar muros, tanto físicos como de comunicación o comprensión. Pero aquí topamos con una piedra angular que varias fuentes señalan como un cuello de botella: la formación del profesorado. Sí, tema clave. Tanto en España como en otros contextos, parece que los futuros docentes a menudo salen de la universidad sin las herramientas o la mentalidad necesaria para implementar el DUA o manejar la diversidad real del aula. Es una tensión evidente que recorre varios textos. Incluso se cita de forma muy gráfica el dicho «en casa del herrero, cuchillo de palo». Ándale. ¿En qué sentido? Acción formativa, del feedback constante, de diversificar las formas de evaluar. Ajá, la teoría. Pero luego, la calificación final depende casi exclusivamente de un examen tradicional. Se enseña una cosa y se hace otra. Eso es una incoherencia fuerte. Si los futuros maestros no viven en su propia formación universitaria los principios que luego se espera apliquen, pues es complicado que el cambio permee, ¿no? Exacto. Se necesita una coherencia profunda entre el discurso pedagógico innovador que se enseña y las prácticas docentes y evaluativas que se utilizan en la formación inicial. Claro. Los futuros maestros aprenden tanto o más de cómo les enseñan y evalúan que de lo que les dicen en las clases teóricas. Modelar el DUA en la universidad es... Bien, ya entendemos mejor el qué y el por qué del DUA y su vínculo con la accesibilidad. Ahora, metamos las manos en la masa. ¿Cómo se aplica? A lo práctico. El DUA se articula en torno a 3 principios clave que las fuentes conectan de forma muy interesante con cómo aprende nuestro cerebro. Desmenucémoslos. Vamos con el primero. Proporcionar múltiples formas de representación. Este principio atiende al qué del aprendizaje. ¿El qué? O sea, la información. Exacto, cómo presentamos la información y el contenido. La idea central es ofrecer variedad, no depender solo del texto escrito o de la explicación oral. ¿Qué tipo de variedad? Ejemplos. Pues usar también recursos visuales como gráficos, diagramas, videos, animaciones, recursos auditivos como podcasts o audiolibros, materiales manipulables, simulaciones. La razón es simple. No todos percibimos y comprendemos la información de la misma manera. Influyen las habilidades previas, el idioma, la cultura, posibles discapacidades sensoriales. Claro, la diversidad de la que hablábamos. Justo. Se trata de dar opciones para que cada quien acceda a la información por la vía que le resulte más efectiva. Algunas fuentes lo relacionan con las redes neuronales de reconocimiento de nuestro cerebro, las que nos permiten identificar patrones y significados. Entendido. Es como ofrecer distintos caminos para llegar al mismo conocimiento. Vale. El segundo principio es proporcionar múltiples formas de acción y expresión. ¿Este sería el cómo del aprendizaje? Correcto. Si el primero se enfocaba en cómo entra la información, este se centra en cómo los estudiantes pueden demostrar lo que han aprendido y cómo interactúan con el material. O sea, cómo demuestran que saben. Exactamente. Y de nuevo, la clave es la flexibilidad y las opciones. No todos somos hábiles escribiendo ensayos largos, por ejemplo. Cierto. ¿Qué alternativas se proponen entonces? Muchísimas. Permitir que los estudiantes expresen su comprensión a través de presentaciones orales, debates, creando un video, dibujando un mapa conceptual, construyendo una maqueta, diseñando un experimento. ¡Wow! Muchas opciones. Ajá. Usando software específico, tecnologías de asistencia. Se trata de que puedan usar sus fortalezas para demostrar el aprendizaje y además desarrollar habilidades estratégicas y ejecutivas, esas que nos ayudan a planificar y realizar tareas.
Vale. Múltiples formas de recibir información y múltiples formas de demostrar lo aprendido. Muy claro. Y llegamos al tercer principio. Proporcionar múltiples formas de implicación o participación. Ajá. Aborda el porqué del aprendizaje, lo que nos motiva, lo que nos engancha. Las fuentes dicen que aquí está gran parte del arte de enseñar. Totalmente de acuerdo. Este principio conecta con las redes afectivas del cerebro, las que regulan nuestras emociones, intereses y motivación. La motivación, clave. Es crucial porque sin motivación el aprendizaje significativo es casi imposible. Este principio busca despertar el interés, mantener el esfuerzo y ayudar a los estudiantes a autorregularse. ¿Y cómo se logra eso en la práctica? Supongo que dar opciones sigue siendo importante. Sí, pero aquí las opciones se enfocan en aspectos como permitir elegir temas o herramientas relevantes para sus intereses, diseñar actividades que ofrezcan un nivel de desafío adecuado. Ni muy fácil ni muy difícil. Exacto. Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo, crear un clima de aula seguro y de apoyo donde el error se vea como parte del aprendizaje. Eso es importantísimo. Y enseñar explícitamente estrategias para manejar la frustración, establecer metas y monitorear el propio progreso, la autorregulación. Un punto que resaltan varios documentos es la importancia de las expectativas de éxito. Mencionan que no puede haber motivación si el estudiante siente que no tiene ninguna posibilidad de lograr la tarea. Claro, se rinde antes de empezar. Pero ojo, tampoco si la tarea es tan fácil que no supone ningún reto. Y también hablan de cómo influye la mentalidad que fomentamos en el aula. Si es una mentalidad fija, creer que la inteligencia es innata y no cambia. O una mentalidad de crecimiento. Creer que el esfuerzo y las estrategias pueden mejorar nuestras capacidades. Exacto. Fomentar una mentalidad de crecimiento es clave para la implicación. ¿Por qué? Porque anima a los estudiantes a ver los desafíos como oportunidades para aprender y a persistir ante las dificultades. Este tercer principio es, quizás, el más complejo, pero también el que tiene un impacto más profundo y duradero. Ok, la teoría suena muy bien. Los tres principios, representación, acción-expresión, implicación, nos dan un mapa claro. Pero bueno, ¿cómo aterriza todo esto en un salón de clases real, día a día? La pregunta clave. Una de las guías españolas que revisamos, la Practidúa, propone algo muy visual y práctico. Los rincones de aprendizaje. ¿Nos cuentas un poquito más? Claro. Los rincones de aprendizaje son una estrategia para organizar el aula físicamente en distintas estaciones o varias. Cada rincón se enfoca en un aspecto de un tema central, pero está diseñado intencionalmente para aplicar los principios DUA. O sea, ¿no son solo centros de actividades tradicionales? No exactamente. Buscan ofrecer opciones variadas dentro de cada rincón, pensando en los tres principios. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de un rincón para imaginarlo? Por supuesto. La guía menciona, por ejemplo, un rincón llamado Neuroeducación y DUA. Ahí, los estudiantes tendrían diferentes materiales, textos, videos cortos, diagramas, para explorar cómo cada principio DUA se relaciona con las redes neuronales correspondientes. ¿Las de reconocimiento, estratégicas, afectivas? Esas mismas. Y podrían elegir cómo representar esa conexión, escribiendo un parrafito, dibujando un esquema, grabando una breve explicación con el celular. Opciones de acción-expresión. Ya veo. Otro rincón que proponen, que me parece genial, es el de descanso activo. Descanso activo. Suena a contradicción. Un poco. Pero ahí los estudiantes aprenden y practican técnicas breves para gestionar su atención y energía, fomentando la autorregulación, algo clave del principio de implicación. Ah, claro, para manejar el esfuerzo. Me pareció genial también la idea de la ficha de ruta que usan en esa guía. Cada estudiante tiene una ficha y va recolectando sellos al completar las actividades de cada rincón. Sí, es muy lúdico. Y al final, las letras de los sellos forman una palabra clave oculta. Diversidad. Es una forma muy tangible de monitorear el progreso, mantener la motivación y, reforzar el mensaje central del DUA. Es un buen ejemplo de cómo gamificar o hacer más interactivo el aprendizaje aplicando el principio de implicación. Pero más allá de estrategias específicas como los rincones,
Otra herramienta fundamental que todas las fuentes subrayan es la tecnología de la información y comunicación, las TIC. Sí, las TIC aparecen por todos lados, pero hacen una advertencia importante. No se trata de usar tecnología por usarla, ¿verdad? Exacto. El potencial es enorme, pero solo si se usan con una intencionalidad pedagógica clara, alineadas con los principios DUA y adaptadas a las necesidades reales de los estudiantes. Que no sea solo ponerles la tablet. Para nada. La tecnología puede ser una gran aliada para ofrecer esas múltiples formas de representación, acción, expresión e implicación de las que hablamos, pero bien usada. Los documentos dan ejemplos muy concretos que vale la pena mencionar. Para estudiantes con discapacidad visual, por ejemplo, sugieren desde software lector de pantalla o líneas braille. Que son tecnologías más específicas. Cosas más sencillas como asegurar buen contraste de color y tamaño de fuente ajustable en los materiales digitales. Que eso ayuda a muchos, no solo a ellos. Totalmente. Para discapacidad auditiva, mencionan la importancia de los subtítulos, idealmente editables, la opción de transcripciones y el uso de videos en lengua de señas mexicana, LSM, cuando sea pertinente. Para estudiantes con limitaciones de movilidad, hablan de dispositivos de entrada alternativos como trackballs, teclados adaptados o software de reconocimiento de voz. Y para estudiantes con discapacidad intelectual o dificultades de aprendizaje, resaltan cómo las TIC pueden permitir adaptar el ritmo, ofrecer apoyos visuales, dividir tareas complejas en pasos más pequeños. Y proporcionar retroalimentación inmediata, que es muy útil. Incluso, una de las guías se aventura a listar herramientas específicas, clasificándolas por principio DUA. Sí, mencionan algunas. Para representación, como Genially para crear presentaciones interactivas, o recursos como Pictosonidos. Para acción y expresión, herramientas como Mindomo para mapas mentales o Adapro, un procesador de texto simplificado. Y para implicación, citan Pixton para crear cómics o Tempus, una app para gestionar el tiempo. Son solo ejemplos, claro. Es útil tener esos ejemplos, pero supongo que la lista cambia constantemente y la clave es el criterio docente para elegir y adaptar. Sin duda. Insisten mucho en que no hay una app mágica universal. La clave es que el docente conozca las opciones, evalúe cuáles se ajustan mejor a sus objetivos y a las necesidades de sus estudiantes y sepa adaptarlas. La tecnología es un medio, no un fin en sí mismo. Totalmente de acuerdo. Exploremos otro modelo que aparece en las fuentes, el DUA-A, que viene de la Comunidad Valenciana en España. Le añade una A de accesible. ¿Qué aporta de particular este enfoque? El modelo DUA-A pone un énfasis muy fuerte en la interconexión entre el diseño universal y la accesibilidad, viéndolos como dos caras de la misma moneda. O sea, no separados. Exacto. Subraya que no basta con aplicar los 3 principios DUA de forma aislada, sino que hay que considerar la accesibilidad del entorno de aprendizaje de manera integral. Física, sensorial, cognitiva y, aquí hacen un hincapié especial, la accesibilidad emocional. La accesibilidad emocional. ¿A qué se refieren exactamente con eso? Suena interesante. Se refiere a crear un clima de aula donde todos los estudiantes se sientan seguros, respetados, bienvenidos y con la confianza necesaria para participar y asumir riesgos académicos. Sentirse seguros para aprender. Justo. Implica prestar atención a las dinámicas de grupo, prevenir el acoso, fomentar la empatía y manejar constructivamente las emociones. También incluye estar atentos a posibles barreras emocionales como la ansiedad ante los exámenes o la indefensión aprendida. ¿Indefensión aprendida? Suena importante eso. Sí, es ese estado psicológico en el que un estudiante, tras experimentar fracasos repetidos que percibe como incontrolables, llega a creer que no importa cuánto se esfuerce, va a fallar. ¡Qué terrible! Sí, desarrolla una pasividad y deja de intentar. Identificar y combatir esa barrera emocional es crucial, y el DUA, al ofrecer múltiples caminos hacia el éxito, puede ayudar mucho. Entiendo. Entonces, este enfoque DUA nos recuerda que el diseño debe ser holístico. Implica conocer muy bien al grupo, sus intereses, fortalezas, pero también las posibles barreras que enfrentan. Sí, conocer a fondo. Ya sean las VAP que mencionamos antes en México o estas barreras emocionales.
Y con esa información, diseñar proactivamente. Exactamente. La palabra clave es proactivo. Anticiparse a la diversidad en lugar de reaccionar cuando surge un problema o una dificultad. Y no solo reaccionar. Y un punto fundamental que reiteran las fuentes, un diseño que se hace pensando en estudiantes que podrían enfrentar más barreras. Por ejemplo, alguien con dislexia o un estudiante que está aprendiendo el idioma. Ajá. A menudo termina beneficiando a todos los demás en el aula. Mejora la claridad, la flexibilidad, las opciones para todos. Es un ganar-ganar. Esto nos lleva a un tema recurrente en los materiales, la reflexión docente. Sergio Sánchez Fuentes, en uno de los prólogos, lanza una pregunta potente. ¿Qué tipo de docentes estamos formando en las universidades? ¿Estamos siendo coherentes con el discurso de la inclusión? Una pregunta directa. Es una llamada a la autocrítica, ¿no? Es una llamada necesaria. Y conecta con esa famosa y poderosa frase de Paulo Freire que también rescatan. ¿Cuál? La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. ¡Wow! Fuerte. Pone el foco en la inmensa responsabilidad y el potencial transformador que tiene cada docente al adoptar enfoques como el DUA. No es solo aplicar una técnica, es asumir una postura ética y política sobre qué tipo de sociedad queremos construir. Y esa reflexión no debe ser solo individual, ¿verdad? Otro de los documentos menciona las iniciativas de Mejor Edu en México, Sí, las conozco. que justamente buscan revalorizar la figura del docente como un profesional reflexivo y fomentar la creación de espacios dentro de las escuelas para que los maestros analicen juntos sus prácticas, compartan desafíos y soluciones, El trabajo colaborativo, y avancen colectivamente hacia una cultura escolar más inclusiva. ese componente colaborativo y de reflexión situada en el propio centro escolar es vital. El DUA no se implementa de la noche a la mañana, ni en solitario. Requiere un compromiso institucional y un trabajo en equipo sostenido en el tiempo. Muy bien, hemos recorrido bastante terreno. Si tuviéramos que sintetizar, después de explorar estas guías y estudios de España y México, ¿cuál dirías que es el mensaje central sobre el diseño universal para el aprendizaje? Yo diría que el mensaje clave es que el DUA se presenta como un marco robusto y francamente imprescindible hoy en día para crear entornos educativos donde la diversidad no sea vista como un problema a gestionar. Que es como se ha visto a veces. Exacto, sino como una realidad valiosa que enriquece. Ofrece un camino para que cada estudiante, con su singularidad, tenga oportunidades genuinas de aprender, participar activamente y, muy importante, sentirse parte de la comunidad de aprendizaje. Queda claro que no es una varita mágica ni una solución rápida. Como decías, es un proceso. Para nada. Es un viaje, un proceso continuo. Exige formación permanente porque las herramientas y los enfoques evolucionan. Requiere una reflexión crítica constante sobre lo que hacemos en el aula y por qué lo hacemos. ¿Y colaboración? Necesita colaboración entre colegas, compartir lo que funciona y lo que no. Y sobre todo, implica un cambio profundo de mentalidad. Dejar de pensar en adaptar al estudiante al sistema para empezar a pensar en cómo flexibilizamos el sistema para acoger a todos los estudiantes. Me gusta esa idea del cambio de pregunta. Quizás esa es la invitación final que nos dejan estas fuentes, en lugar de preguntarnos, como educadores, ¿qué hago con este estudiante que no encaja en mi método? ¿O cómo adapto esta actividad para fulanito? Que son las preguntas reactivas. La pregunta debería ser, ¿cómo diseño mi clase, mis materiales, mis formas de evaluar? Desde el principio, para que sean lo suficientemente flexibles y ofrezcan opciones que respondan a la variabilidad natural de todos los estudiantes que tengo delante. Exactamente. Ese cambio de enfoque lo es todo. Diseñar pensando deliberadamente en quienes podrían encontrar más barreras, en los extremos de la diversidad, si quieres llamarlo así, casi siempre resulta en un diseño mucho más claro, accesible y beneficioso para todos los que están en el centro. O sea, ayuda a todos. Es un enfoque que impulsa la equidad, la justicia social, pero que además, como hemos visto con los ejemplos, simplemente resulta en una enseñanza de mayor calidad y una experiencia de aprendizaje más rica para toda la comunidad educativa. Una perspectiva transformadora, sin duda, con el potencial de ayudar a formar a esas personas que, como decía Freire, están llamadas a cambiar el mundo. Ojalá. Un horizonte esperanzador hacia el que estos materiales nos ofrecen no solo inspiración,
sino también rutas y herramientas concretas para empezar a caminar.